Buenas tardes, ¿cómo andas, Leo? Buenas tardes. Bienvenidos. Qué viernes especial, se termina la semana de carnaval. Se termina la semana. Ahí está, y la gente que ya se apronta a preparar el comienzo de clases. Hay muchos niños con las caras largas diciendo se me terminó. Pero tuvieron dos meses de vacaciones, precioso. Demasiado, ¿no? Diría yo. Además el tiempo se portó muy bien, o sea que tuvieron un enero hermoso. ¿No crees que es demasiado? No, yo creo que no. Mira. Está bárbaro, me parece bárbaro. Y los niños se tienen que aburrir. Debe ser un santo, No, Genaro, ¿no? No es un santo precisamente, pero no. Creo que está bien, es un tiempo lindo. Está bien. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos hoy? Bueno, Bien. ya ahora en un ratito nada más vamos a tener el informe de Marcelo Capalvo, con personalidades del deporte, que no figuran, que siempre decimos, no figuran en los grandes medios de comunicación, ni en las grandes tapas de los diarios, pero sí tienen una historia para contar y me parece en este caso muy importante. Claro, es el caso de Diego Miller, jugador de pádel, que además hoy preside la Asociación de Pádel del Uruguay, se dedica a la organización de eventos deportivos. ¿Te acordás que el pádel, por allá por la década de los 90, fue un furor aquí en nuestro país? Después pareció decaer. Vamos a ver en qué está esa rama del deporte. Hay varios compañeros que están diciendo que eran el uno en pádel y que era buenísimo. Sí, es interesante ver en qué están. Tuvo un boom en la década del 90, bueno, ya vamos a estar hablando de esto, pero es curioso, y hay un campeonato y un evento mundial en poco tiempo, donde Uruguay va a participar, así que bueno. Bien, muy bien, con esto comenzamos con la presentación. Y como lo hacemos cada viernes, Marcelo Capalvo nos prepara un tipo de entrevista que, como decíamos, tiene que ver con alguno de sus pares. En este caso vamos a hablar de un hombre que está dedicado al pádel desde hace muchos años y que también, como comentábamos con Leo, preside hoy la Asociación de Pádel del Uruguay. Sí, empezó a los 12 años a practicar pádel, a jugar pádel. Digamos que de niño sufrió además, varias operaciones en el pie, algo que los médicos además le habían manifestado en ese momento, en esa época, que no iba a poder no solo practicar pádel, sino que no iba a practicar deporte. Bien, en 2010 fue director técnico y en el 2008, antes, había jugado un máster en Roma y había conocido a Nadal. A Nadal, el tenista. A Diego Nadal, el compañero nuestro, no. No, obviamente que no. Otro no. Estamos hablando que es el actual presidente del Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Internacional de Pádel. Bien, vamos a ver entonces el informe que preparó Marcelo Capalvo. Bueno, Diego, y pádel hace un montón de años. ¿Cuándo empezó esa pasión tuya por el pádel? ¿O cómo te enroscaste en el pádel? ¿Qué fue lo que te volcó al pádel? Lo mío llegó casualmente al pádel. Yo empecé a los 12, 13 años. Mis padres, por temas laborales, se tuvieron que mudar a Argentina. En Argentina era la época del boom, del auge, que también la vimos acá. Y de casualidad unos amigos míos enfrente a mi casa pusieron 3 canchas de pádel y ahí empecé a jugar, a pesar de que mis padres no querían, porque yo tengo unas operaciones en los pies importantes, 8 operaciones en cada pie de nacimiento. Me ganaste, yo tengo 7. Sí, te lo has hecho haciendo deporte. Yo nací con eso, nací con los pies torcidos todos hacia atrás. Y los médicos le dijeron a mis padres que haga cualquier cosa menos deporte. Entonces fue todo un tema, pero empecé casualmente. Y después, a partir de ahí, no paré nunca. Eso fue a los 12, 13 años. Bueno, contame eso, porque eso tiene un doble mérito, ¿no? Haber logrado jugar donde circuitos internacionales, todo como lo hiciste. Sí, empezó como... el pádel y que de entrada ya arrancaste con el tema de las operaciones. Sí, empezó siempre como tiene que empezar un deporte para cualquier niño, ¿no? Como una diversión. Nunca pensé que llegaría a otro deporte aparte? Sí, a mí me encantaba el deporte, me gustaba mucho jugar al fútbol. Lo que pasa es que no me querían llevar a ningún lado. Y el pádel me quedó frente a mi casa, pero bueno, empezó como una diversión y después seguí, después a los
16 ya me volví para acá, para Uruguay de vuelta. También acá era la época del auge, del furor, y seguimos con el deporte acá. Creo que gente de mis generaciones o más chicas, más grandes, muchos han jugado al pádel. Y como que hubo un momento, un día para el otro, como que en Uruguay, de ser deporte por ahí, que no había una cancha, querías alquilar una cancha y era imposible, porque estaba todo ocupado. ¿Hoy? Sí. Mirá que no solo pasó en Uruguay, pasó en Argentina, pasó en Paraguay, porque el boom fue una buena parte de la región que tuvo. Yo tuve la suerte y desgracia de vivirlo en carne propia, porque en ese momento yo jugaba también y vi lo máximo y lo mínimo también, ¿no? La caída. Hay una cuestión, en mi opinión personal, ¿no? Pueden haber 100 opiniones más, en lo que respecta a mí, que pasó una cosa negativa con el pádel. El pádel es un deporte que al día de hoy es bastante nuevo, hoy tiene unos 40 años, en ese momento, en la década del 90, tenía 20 años de inventado, un poco menos. Era muy extraño que de un día para el otro, unos meses, de repente jugara todo el mundo al pádel. Acá en Uruguay era el segundo deporte más practicado después del fútbol. La gente lo empezó a ver como negocio, entonces cualquier espacio libre que había, pongo 2 canchas de pádel y empiezo a facturar. Cuando el deporte empieza a amainar la cantidad de practicantes, ya no era que alquilabas una cancha 2 horas por día, sino que de repente la alquilabas 6. Ya el negocio dejó de servir, porque además la mayoría de los lugares, te diría el 90%, estaban en propiedades rentadas. La gente rentaba una propiedad, construía pádel y empezaba a recibir ingresos. Y ahí, en mi opinión, tuvo mucho que ver que no había una base sólida en cuanto a lo que era toda la parte federativa y a lo que eran formaciones. Acá no teníamos, se movía mucho dinero en torno al pádel porque hay mucho auspicio, mucha sponsorización. Veíamos jugadores de alto nivel compitiendo y saliendo en los diarios, pero no veíamos formativas juveniles y no veíamos tampoco un trabajo, en mi opinión, demasiado ordenado de lo que era la federación, que yo en ese momento me acuerdo que competía en categorías inferiores. Hoy, ¿hay escuelas de formación o el pádel está restringido a un público particular de gente que, por ejemplo, que no le da para el tenis por ser tan grande y se reduce un espacio? Acá en Uruguay, el pádel hoy en día, lo que ha hecho, hay una federación ahora que ha reconstruido, digamos, mucho trabajo. Se empezó a trabajar recién en el año, a nivel nacional, en el año 2006, y a partir de ahí Uruguay ya jugó 6 mundiales, 3 de juveniles, 3 de mayores, competencias internacionales varias, y se hicieron más de 240 torneos oficiales distribuidos por todo el país. A partir del año pasado, por ejemplo, se formó una comisión juvenil para trabajar solo en inferiores con chicos, que ha tenido un éxito bárbaro. Nosotros, por ejemplo, fuimos el año pasado mundial en África, en Melilla, con chicos que eran de todo el país. O sea, la federación lo que ha hecho, en mi opinión, es un trabajo muy bien planeado. Se empezaron con 2 categorías, hoy en día hay 6 en el circuito nacional. A mí en el 2008 me invitaron a participar en el Máster de Roma, en el Foro Itálico, en un torneo de exhibición que hicieron en algunos países, que fue una experiencia increíble, ¿no? Porque tener una cancha de pádel, de vidrio, metida en medio del Máster de Roma y de repente estar jugando al pádel y ver que tenés ahí al lado a Djokovic entrenando, o a Nadal, o a Federer, son experiencias que son únicas, ¿no? Y tuviste la posibilidad de conocerlo, eso te queda como... Sí, tengo... Son esos regalos que da el deporte, ¿no? Son esos regalos que da el deporte. La verdad que tuve, no solo a deportistas, sino a otras personas de otras eras. Tuve la oportunidad de conocerlos a ellos en el aspecto del tenis, tuve la oportunidad de conocer medallistas olímpicos de distintas disciplinas. El pádel a mí en particular, por suerte, me abrió muchísimas puertas y pude competir a nivel internacional.
Y la otra parte de Diego, cuando no es deporte. Cuando no es deporte no me queda mucho libre. Ahora, hoy en día, uno trata de dedicar una tiempo. actividad paralela? En lo laboral siempre estuve relacionado al deporte. Hasta hace poco ya he administrado un club con 5 canchas por un tema de contrato, lo terminó hace poco, pero tenemos proyectos a futuro. Representa una marca importante, Byron, a nivel internacional, que a su vez esa marca realmente hay que agradecerle porque nos ha apoyado en los últimos 2 mundiales Uruguay, nos ha dado muchísimo. Y decía que es una marca argentina que no apoyó a la selección argentina, pero sí a la uruguaya. Es una marca argentina, es todo muy anecdótico, ¿no? Porque acá en Uruguay nos cuesta mucho conseguir los auspicios, lo sabe todo el mundo, y una paleta de palo hoy en día buena vale $150. Acá tenemos una delegación de 17, 18 personas. Y esta marca Bairo, con Claudio Bairo que está al frente, era una persona excelente, que tenemos un relacionamiento de años. En los últimos 2 mundiales, tanto el de México 2010 de mayores como el de juveniles que fuimos en el 2011, nos apoyó y nos puso todas las paletas y toda la indumentaria para jugadores y jugadoras con inversiones que te diría que rondan en los 2 casos en unos $10.000 en total en lo que nos dio en mercadería, ¿no? Para la gente, para poder ¿no? mover y representar a Uruguay. Sí, y es un gasto más importante porque uno tiene que ir a representar a Uruguay de la mejor manera y Uruguay siempre está muy bien representado y en todos los sentidos. Bien, Leo, y te acordás que como decíamos hoy, ¿no? En los 90 causó furor y Sí. el que no jugaba al pádel era algo raro. Ahora, ¿qué pasó con estas canchas? ¿Cuántas hay hoy más o Bueno, menos? mira, justamente Matías, el compañero que trabaja con nosotros todos los días, nos dio algunos datos que son interesantes. En la década del 90, como decías vos, cerca de 1000 canchas de pádel habían en toda la ciudad, no estoy hablando de todo el país, en todo Montevideo, Sí. 1000 canchas de pádel. Hoy hay alrededor de 100, pero en todo el país. Mirá, de imponente. esas 100, 60 están en el interior y alrededor de 40 hay en Montevideo. Lo señalaba justamente Diego, manifestando que Uruguay va a participar nuevamente de un campeonato mundial. Ya parece que es un deporte que tuvo su pico en la década del 90. Hablaba justamente Diego que fue el segundo deporte más practicado después del fútbol. Y bueno, y hoy como que tiene una cierta tendencia a comenzar a crecer nuevamente. Muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida llega Flavio a presentarnos un documental de denuncia. No mires, por favor, y no prendas.